Estudiantes de la unidad educativa Blaise Pascal del primer año de bachillerato, reciban un cordial y atento saludo de parte de quien les habla. Mi nombre es Ana, soy su docente de la asignatura de Lengua y Literatura. Estaré compartiendo con ustedes en este ciclo. Y en esta su primera clase, revisaremos contenido acerca del primer mes. Y por supuesto, la forma en que deberán realizar la primera tarea. Para tal efecto, me permito compartir con ustedes pantalla. Y ya estamos visualizando las siguientes diapositivas. En primera instancia, podemos visualizar una carátula que comprende la unidad educativa, la asignatura Lengua y Literatura y, por supuesto, el ciclo que se encuentran cursando actualmente. Empezaremos por enunciar la importancia de enseñar y aprender lengua y literatura. Y qué mejor que la siguiente frase, que encierra en sí lo que es la esencia de esta asignatura. Aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse, o si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones de mayor complejidad. Y es que precisamente estos son los fines que persigue la lengua y literatura. Intervenir de forma positiva sobre la forma en que nos relacionamos con las demás personas, ya sea dentro de un grupo reducido o en sociedad. Estaremos revisando sobre lo que son las contradicciones y ambigüedades. Para dar a conocer sobre ambos términos, es importante señalar que los textos que son a diario producidos por las personas pueden dividirse en dos grandes grupos. Primero están los literarios y los no literarios. Los literarios, por su parte, se encargan de desarrollarse en el ámbito de la ficción y cuya finalidad es causar en el lector un placer estético, es decir, gusto por la lectura. Serían fines recreativos. Los segundos, en cambio, se desarrollan dentro del ámbito de lo real y su finalidad es dar a conocer o informar algo. En consecuencia, como ejemplo de los textos literarios podríamos citar El Quijote de la Mancha, La Ilíada u otros textos. Y dentro de lo que es los no literarios estaríamos hablando ya de textos periodísticos, informes, podríamos hablar también dentro del ámbito de lo comercial, planes de negocios, estudios de factibilidad, por artículos científicos de carácter médico, jurídico, en fin, existen muchísimos temas sobre los cuales se puede escribir dentro de lo que es el ámbito no literario. Recordemos que la finalidad que persiguen este tipo de textos es dar a conocer algo y por supuesto se enmarcan dentro de lo que es la realidad, a diferencia de los textos literarios, que el contenido se trata de la ficción. La contradicción. La contradicción es un tipo de estilo literario que se utiliza precisamente dentro de los textos que se clasifica dentro del primer grupo, los literarios. Pueden ser recursos de la lengua muy útiles, tanto la contradicción como la ambigüedad, para expresar sentimientos que traen consigo cierta complejidad. Por ejemplo, llueve y no llueve, o la amo y la odio. Se trata de contradicciones aquí, no se encuentran las ideas claras. La ambigüedad. Profundizando sobre lo que es este término, decimos que un enunciado es ambiguo o nos referimos a que su significado no es claro porque puede interpretarse de distintas formas. De este modo, podemos interpretar, por ejemplo, el ejemplo anterior que decíamos, la amo y no la amo. O sea, no se enmarca dentro de lo que es la realidad. Por eso decimos que la ambigüedad es un estilo literario que se utiliza bastante en lo que es textos de ficción. Ejemplo de ambigüedad tenemos
Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental. La ambigüedad recae sobre quién es temperamental, Mónica o Sofía. O ejemplo, ¿has visto el nuevo banco que han puesto en la calle Bromelias? La ambigüedad se centra en que no está claro si han puesto un asiento o una institución financiera, porque si bien sabemos que un banco puede ser considerado como un objeto que sirve para que una persona se siente en él, o también se trata de una entidad financiera. Es precisamente allí donde recae la ambigüedad. No se encuentran claras las ideas. Pasando a lo que es la homonimia, podría parecer que se trata de un término bastante complicado, o complejo, pero no lo es. Ya lo revisaremos. Las palabras homónimas son aquellas que escribimos o pronunciamos de igual forma, pero tienen un origen y un significado distintos. De modo que la homonimia es una relación que se da entre dos palabras distintas, pero que se pronuncian de forma similar. Por ejemplo, tenemos votar y votar. Votar con B grande y votar con B chica. Hasta sin H y hasta con H. Revelar con B pequeña y con B grande. Hola, de igual forma, con H por un lado y sin H por el otro. Lo mismo que hora, sumo, con S o con Z. Es decir, al momento de pronunciar estas palabras, todas ellas suenan iguales. No obstante, tienen significados totalmente distintos. Así, por ejemplo, votar con la B grande, estamos hablando de tirar algo, de echar, por ejemplo, la basura, por así decirlo. Votar, estamos hablando de ejercer el derecho al voto. Hasta un objeto que por lo general se utiliza para colocar las banderas. Y el hasta, que se refiere ya a un calificativo o una palabra cuyo significado es totalmente distinto al objeto del anterior hasta que estábamos revisando. Revelar, que significa con B pequeña, se refiere en sí a dar a conocer los negativos o de algo, o de una fotografía, o dar a conocer en sí algo. A eso se refiere revelar con B pequeña. Mientras que al utilizar la B grande, se refiere a rebeldía. Ese es el significado, el origen. El hola, hola del mar, y un hola de salud. La hora, de orar, y la hora de tiempo. Al igual forma que sumo se refiere a un deporte japonés, y sumo que se refiere a judo. Entonces, en sí, eso es la homonimia. Palabras que se escriben de forma diferente, pero se pronuncian de igual forma. Y su significado quiere decir cosas totalmente distintas. Pasemos a lo que es la polisemia, que es otro tipo de palabras. Una palabra polisémica, por su parte, es aquella que tiene dos o más significados que se relacionan entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos carta, que se refiere a un papel escrito que se envía una persona a otra. También carta, cada una de las cartulinas que componen la baraja. Y por otro lado, también tenemos una lista de platos que se puede elegir en un restaurante. Es decir, la polisemia está hablando de una misma palabra que en contextos diferentes tiene un significado distinto. Ejemplos de polisemia. Cámara, por ejemplo. Máquina para sacar fotos o filmar.
Aquí nos cita también un ejemplo. Llevo cámara de fotos. También puede referirse a habitación refrigerada, por ejemplo. Y por aquí podrán ver la cámara de frío donde guardamos los pescados. Es decir, la misma palabra utilizada en contextos distintos adquiere significados distintos. De igual forma sucede con capa, que puede ser una sustancia que cubre o baña algo. Así podríamos utilizarla diciendo todos los muebles tenían una capa de polvo. Y por otro lado, también se refiere a una prenda de vestir larga y suelta, sin mangas, que se lleva sobre los hombros. Por ejemplo, será mejor que cosas la capa al traje si quieres parecerte a Superman. Ya adquiere un significado distinto. También revisaremos sobre lo que es otro tipo de palabra, que es la paronimia. Y esta a su vez se refiere a... Se parece. Son palabras, términos que se parecen en la forma de escribirse o pronunciarse, pero no guardan ninguna relación en el significado. Se trata de, por ejemplo, lo más claro que siempre se enuncia dentro de lo que es la paronimia es aptitud y actitud. Es decir, que suenan casi igual, se escriben diferente, pero sus significados son distintos. Así tenemos, por ejemplo, prejuicio y perjuicio, acto y apto, afecto, efecto, docena, decena, especial, especie. Ejemplos de paronimia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, abeja, oveja, hambre, hombre, es decir, palabras que se parecen al pronunciar, pero la escritura es distinta y por supuesto el significado que cada una conlleva también lo es. Ya casi para concluir, tenemos los pasos para realizar la tarea. Revisemos aquí. Ingresar a la plataforma, digitar el usuario y su clave. Ingresar a la pestaña de primero bachillerato, que es el ciclo que se encuentran actualmente cursando. Seleccionar la materia de lengua y literatura, ubicarse en la opción de tarea 1 y dar clic. Descargan el archivo de material de refuerzo. Tienen que empaparse del tema leyéndolo. Realizan la tarea en base a la información que se les ha proporcionado y correspondientemente lo hacen de subir en formato, ya sea Word o como imagen. En Word se refiere a que van a descargar el archivo quienes tengan un computador y lo realizan de esa manera. Mientras que como imagen tendrían que realizarlo a mano, tomarle una foto y subirlo. Cualquiera de los dos formatos es totalmente válido. Ya, finalmente, ahora sí para concluir ya, me he permitido compartir con ustedes una frase de reflexión. Existe una fuerza mucho más poderosa que la electricidad y la energía atómica y se llama voluntad. ¿Cuánta verdad encierra esta frase? Espero que la clase haya sido de su agrado. Gracias por su atención.